Hola, muy buenos días, un gusto de saludarles en este domingo 6 de junio del año 2021. A los del hemisferio sur, al hemisferio norte, a todos los que escuchan, un abrazo, que Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir cada domingo, que esto lo grabo yo el sábado, pero aparece editado el día domingo ahí en YouTube. Compartan el mensaje de la semana pasada, algunas personas me dijeron que lo habían compartido. El mensaje de la semana pasada era sobre la salvación. Ese es el corazón de la Biblia, ¿no? El mensaje de salvación. ¿Qué es y qué significa? Obviamente en 20 o 25 minutos es difícil decirlo todo, pero hemos dicho, creo que lo esencial para que las personas entiendan lo que significa tener una relación con Dios. Vamos a entregar este tiempo al Señor y nos dirija en esta meditación que veremos en el día de hoy. Y hoy día vamos a hablar en el gran tema, en esto creo, vamos a hablar de la vida eterna. Es un tema maravilloso en la Biblia. Bendito Dios, en esta mañana, con gratitud en nuestros corazones queremos darte gracias porque tú nos has sostenido en esta semana, también nos has bendecido, nos has dirigido, especialmente oro por tus hijos, que tú los alientas en este tiempo difícil, los que están viviendo circunstancias difíciles en forma personal, en sus familias y en sus países también. Bendito Dios, ¿dónde más iremos? Como dijo Pedro ahí en tu palabra, solo a ti, solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito Dios, gracias porque tú nos sostienes y tenemos, Padre amado, de tu propia vida y en tu palabra, tantas promesas maravillosas para tus hijos. Señor, dirígenos en este tiempo a cada uno y llena la necesidad que tenga cada uno de los que están en esta mañana. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Bueno, yo voy a tocar varios versículos, en verdad, en esto creo, la vida eterna. Y voy a ir a la parte, porque ya hemos tocado varios puntos, la salvación, ahí está la vida eterna. Ahí tengo solo 4 versículos. Así que yo le pido que a lo mejor tomen un lápiz y anoten algunas citas que no están ahí, pero que dan el marco a este gran tema maravilloso en la Biblia. La Biblia no toca el tema de la vida eterna solo en un versículo. Uno podría discutir, bueno, fue ocasional. No, Jesús permanentemente en sus enseñanzas lo indicaba. Incluso antes de que viniera Jesús a la tierra, en el Antiguo Testamento, ya encontramos, ¿cierto?, que Dios le revelaba a los profetas y personas que usó en el Antiguo Testamento para este gran plan de salvación. Ellos hablaban también de la vida eterna, ¿no? Por ejemplo, Job también dice, yo sé que mi Redentor vive y algún día yo lo he de ver. ¿De dónde sacó eso? Dios se lo revelaba. Le decía, mira, hay vida eterna. Y otros pasajes más, ¿no? David también hace algunos pasajes en el libro de los Salmos. Bueno, pero en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de esta promesa que Dios hizo, no solo en palabras, sino que con su propia vida. El hecho que marca la fe cristiana en el día de hoy, ¿saben cuál es? Ustedes la saben. La resurrección de Jesús. En verdad, esa podría ser la definición de vida eterna. Vida eterna es igual a Jesús y es igual a resurrección. O vida eterna, ¿cierto? Más vida eterna, más resurrección es igual a Jesús. Van a decir, la vida de Jesús es la que verdaderamente nos define lo que es la vida eterna. Ahora, esta vida eterna uno puede tener preguntas, decir, ¿es para todos? Está disponible para todos. Pero según la Biblia no todos la van a aceptar. No todos la van a recibir. Hay condiciones que Dios pone. Recordemos, Dios es amor, pero también Dios es justo, ¿no? Y Dios retarda, dice, su segunda venida simplemente por misericordia, dice, porque quiere Dios que nadie se pierda. Déjenme señalar y comenzar con este pasaje, creo que lo tengo ahí. Juan 14, 1 al 4. Mire, se los voy a leer. No se angustien. Estas son palabras de Jesús en la última semana cuando ya va a ir a la cruz. Él sabe que va a ir a la cruz, pero también sabe que va a resucitar.
pero va a padecer ese sufrimiento por nosotros, porque Él va a pagar la deuda. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Interesante, ¿eh? Así que si no has tenido un palacio aquí en la tierra, lo vamos a tener en el cielo. Mire lo que habla de vivienda. Esta es la idea de un hogar, ¿no? Ahora el Apocalipsis habla mucho de la vida eterna o cómo va a ser el cielo, donde nosotros vamos a estar. Alguien en cierta oportunidad me preguntó, pastor, ¿dónde está el cielo? Entonces yo le dije, bueno, ¿tú tienes tu GPS? Bueno, para poner la dirección. Yo le dije, mira, está en algún lugar. La Biblia habla de cielo. De alguna manera cuando uno mira el cielo, ve el cielo azul, pero es el infinito. De alguna manera nos muestra la eternidad. ¿Recuerdan que Jesús ascendió a los cielos también? Uno podría decir, bueno, ¿dónde está? La Biblia dice que está a la diestra de Dios sentado, intercediendo por nosotros. Por eso cuando oramos nosotros pedimos en el nombre de Jesús o bajo la autoridad y el poder de Jesús, nosotros estamos pidiendo estas cosas. Ustedes me han oído cuando uno ora en el nombre de Jesús, ¿no? Es una instrucción además del mismo Jesús. Entonces, este pasaje nos habla de que Jesús obviamente va a ir a preparar un lugar y para que llevármelos conmigo. ¿A quiénes? ¿A todos? No. No es a todos. A sus hijos, solamente a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? No son todos. Claro que suena bonito, ¿no? Todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Y no basta decir simplemente, ¿cierto? Señor, Señor, yo creo en ti. No, eso no basta. Se necesita una experiencia espiritual para volverse a Dios y ser hijo de Dios. Eso lo explicamos en el tema de la salvación el domingo pasado, si ustedes quieren profundizar un poquito. Y fíjense, miren lo que dice aquí. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Entonces, ahí le pregunta Tomás. Le pregunta en el mismo capítulo 14, ustedes pueden seguir leyendo un poquito más, dice, Señor, muéstranos, ¿cierto? ¿Cómo podemos conocer el camino? ¿Cuál es el camino para llegar al cielo, a la vivienda que tú estás preparando? ¿Y qué le responde Jesús? Yo soy el camino. Entonces, esa fórmula de que Jesús es igual vida eterna igual a Jesús. Esa es la manera más sintética, ¿cierto? Hay otros detalles y vamos a leer algunos versículos también. Yo ando aquí con una pulsera que regalamos el domingo pasado aquí en la iglesia a raíz de una predicación que hicimos de distintos colores, ¿no? Y el color amarillo que tiene aquí, claro, alguien podría decir de Colombia, que es de la bandera de Colombia. Bueno, ese me enseña a mí sobre la eternidad. El verde, que somos creación de Dios. El plomo es que la vida nuestra está en oscuridad, en pecado. El color rojo habla del amor de Dios, expresado en Cristo Jesús. El color azul, ese indica que yo debo poner mi fe en Cristo Jesús. Y el color amarillo habla de la promesa de la vida eterna. Así que hoy día amarillos. Vamos a hablar del color amarillo. Bueno, cuando la Biblia habla de la vida eterna se refiere a un don que Dios da únicamente a aquellas personas que han aceptado a Jesús y han puesto su fe en Jesucristo. Como el Hijo de Dios, ¿no? Como dice Romanos 6:23, dice, este don está también en contraste con la muerte, que es el resultado natural del pecado. A ver, aclaremos esto un poquito, ¿no? Todos hemos nacido biológicamente, ¿cierto? Todos hemos nacido una vez. Pero aquellos que nacen dos veces, van a decir, nacen biológicamente, pero también nacen espiritualmente. Y cuando digo espiritualmente, aceptan a Jesús como su Salvador personal,
van a morir una sola vez, que es la muerte física. Porque espiritualmente vamos a seguir viviendo, que es la vida eterna que Jesús ofreció. Juan 3:16 también, creo que lo tengo ahí, en la primera cita está indicada cuando termina él, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no esté lejos de Dios, no esté en el infierno por la eternidad, sino que tenga vida eterna. Aquí hace el contraste entonces entre los que no creen y los que creen. Capítulo 24 de Mateo también, que no lo tengo aquí, cuando el Señor venga en su segunda venida, Él dice que va a separar, ¿cierto?, los cabritos de las ovejas, ¿no? Uno van a ir para salvación eterna y otro para perdición eterna. Y hay muchos otros pasajes. Entonces, la muerte. Todos hemos nacido una vez, biológicamente hablando. Ahora, la Biblia define también el pecado como muerte. Por lo tanto, todos hemos nacido biológicamente, pero estamos muertos en pecado. ¿Qué significa eso? Que todavía no hemos reconocido a Dios en nuestra vida a través de Jesucristo. Esa es la muerte espiritual. Para no morir espiritualmente, entonces uno recibe a Cristo, lo que lo hagan. Él es mi Salvador y Señor. Él pagó mi deuda por mí. Yo puse mi fe en el acto de sacrificio que hizo Jesús. Por lo tanto, ahí yo vuelvo a nacer, pero espiritualmente. Por lo tanto, un cristiano, un hijo de Dios, tiene dos nacimientos. Pero va a morir después físicamente, pero no va a morir espiritualmente, por la eternidad. Ahora, nadie va a morir espiritualmente. No significa que aquellos que no son hijos de Dios se van a perder y se van a diluir, digámoslo de esa manera. Algunos teólogos lo llaman aniquilación del alma, vale decir que no queda ni un vestigio, ni espiritual de nada de una persona, menos físico. Entonces la Biblia habla que aquellos que no son hijos de Dios le llaman muerte espiritual eterna, aquellos que no van a estar en la presencia de Dios, por haberlo rechazado. Ahora la Biblia es muy seria en este tema, y la verdad es las cosas que yo no quiero asustar a nadie, ¿no? Pero yo estoy hablando del mensaje que encontramos en la Biblia. Y en muchos versículos, acabo de leer uno, y también Juan 3:16 y otros más. Entonces, el don de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo. Como dice Juan, que no lo tengo ahí, creo, no, si lo tengo también, en el versículo de Juan 11:25, que vienen a Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. Quien es la resurrección es la vida. El hecho de que esta vida es eterna indica que la vida es perpetua. La palabra eternidad, ¿cierto? Que no tiene fin. Es decir, continúa para siempre y sin final. Y cuando hablamos de eterna, no podemos involucrar el tiempo, ¿no? Porque ahora nosotros cumplimos años. Bueno, ¿cuántos años voy a cumplir la eternidad? No. Cuando muramos y nuestra alma va a Dios, para los que son hijos de Dios, el tiempo desaparece. El calendario y el reloj ya no va a ser necesario. Estamos en la eternidad. Así que la eternidad no lo podemos asociar a años. Es siempre. Ahora, aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal, ellos se apropian de esta promesa maravillosa de la vida eterna en el momento que creen. Por lo tanto, yo ya estoy disfrutando de la vida eterna. Es verdad que voy a morir. A menos que el Señor venga hoy día en su segunda venida y mi cuerpo sea transformado, como dice la Biblia, en un cuerpo glorificado, ¿no? Incorruptible. Ahora, eso para nosotros suena como a ciencia ficción, pero así lo dice la Biblia. Así como Cristo resucitó, que fue cierto, así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con un cuerpo incorruptible, apto para la vivienda y para la ciudadanía celestial que Jesús nos está preparando. Hermano, esta es una promesa maravillosa. Por eso yo puedo entender que cuando mi padre y mi madre
partieron con el Señor, ellos eran muy fieles con el Señor. Mi padre lo único que deseaba en algún momento, ya por el cansancio y la fatiga física, lo único que quería era partir con el Señor. Y él alababa hasta su último momento de conciencia, él cantaba, ¿no? Él cantaba alabanzas cristianas. Decía, incluso un día en la mañana que yo estuve con él despertó y dijo, oh Señor, todavía estoy aquí, quiero ir contigo. Él estaba esperando, añorando. Esa era su fe. Su fe en sus méritos, no, su fe en la promesas que hizo Dios en la Biblia. Por eso para el cristiano la muerte, cuando conocemos a Dios, la muerte cobra un sentido diferente. Yo también, cuando murió mi hijo, él era cristiano también, había recibido a Cristo como su salvador personal. Bueno, ahí me acuerdo estaba el ataúd, es verdad, ahí estaba su cuerpo físico. Creo que yo fui una vez y lo toqué, pero el corazón, el testimonio que Dios daba a mi corazón, tu hijo no está ahí, está conmigo. Está conmigo. Y recuerdo que Dios permitió que mi esposa, Nirma, a los días o semanas que mi hijo había muerto, que una manera que Dios usa a veces para consolar. Dios tiene distintas maneras para consolar a veces nuestro corazón en el dolor de la partida de un ser querido. Y ella tuvo un sueño. Y en el sueño se juntaba, conversaba con mi hijo que había muerto. Y en el sueño mi esposa sabía que nuestro hijo Andrés estaba muerto. Había fallecido. Falleció a los 16 años. Entonces tuvieron una conversación, ¿no? No le voy a contar tanto detalle, pero la médula es esta. Entonces mi esposa le dice, hijo, ¿dónde estás? Ella sabía que él había muerto. Y él le respondió, ¿dónde están los hijos de Dios? Claro, no le dio la dirección, ¿eh? Pero en la presencia de Dios, la Biblia habla de la presencia. Vamos al seno de Abraham también se dice como el lugar donde los hijos de Dios van a ir después que mueran. ¿Y cómo es allá?, le preguntó mi esposa en el sueño. Bueno, hay un término, no sé si lo ubican ustedes, le dijo bacán, bacán. Esa era una palabra que él usaba, ¿no? Para decir extraordinario, maravilloso, ¿ah? Bueno, eso consoló el corazón de mi esposa, que cuando me lo contó también el mío, ¿no? Pero son señales que Dios da. En la Biblia encontramos muchos textos, por ejemplo, el caso de la transfiguración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan, eso está relatado en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y Lucas ahí en el capítulo 9, versículo 28 al 36, si lo quieren anotar y lo pueden leer. Habla de la transfiguración de Jesús, ¿no? Jesús todavía no había ido a la cruz, fue en ciertas circunstancias que con sus discípulos fueron a orar. Este es un pasaje muy maravilloso que abre una pequeña ventana de lo que va a ser nuestra vida en la eternidad. Entre paréntesis, simplemente para la Biblia nunca habla de reencarnación. Así que si tú eres cristiano, no puedes creer en la reencarnación. Generalmente las religiones orientales, como el budismo, por ejemplo, ellos creen en la reencarnación, que tú te vas reencarnando de vida en vida y al final puedes terminar no sé en qué. No, aquí en la Biblia tú no vas, si eres hijo de Dios no vamos a perder nuestra identidad. Ahora, va a ser un ambiente totalmente distinto al que estamos viviendo ahora. No sabemos más detalles, pero ya no va a existir la maldad, no va a existir el dolor, no va a existir la enfermedad. Qué lindo, hermano, ¿eh? Esa es la esperanza, esa es la promesa que tenemos en la Biblia. Yo siempre le digo a los hermanos y le digo a ustedes también, estas promesas hay que recordarlas y verlas porque nos animan, ¿no? Nos sostienen mientras pasamos aquí en la tierra con sufrimiento y con enfermedad. Pero va a llegar un día en que todo eso va a desaparecer. Entonces la muerte para el cristiano es un pasito hacia la vida mejor. Aquí somos peregrinos, ¿no? Entonces le iba a compartir de la transfiguración. Y ese hecho maravilloso, recuerdan ustedes que fueron a orar y el Señor llevó a Pedro, a Juan y a Jacob. Eran como sus amigos íntimos. Le dijo, oye, vamos a orar ahí, ¿cierto? Y dicen que Jesús ahí se transfiguró. La Biblia habla de
brilló y con vestiduras blancas, ¿no? Y los discípulos, naturalmente, el pasaje dice que quedaron asombrados y tremendamente emocionados. Mira esto. Yo creo que Dios lo permitió para mostrarle un poco quién era Cristo mismo, que era Dios mismo. Él tenía poder, era el Hijo de Dios. No, que a veces los discípulos dudaban estas cosas, pero eran cosas que en su pedagogía divina Dios permitía, y Jesús lo hizo delante de los ojos de Pedro y de Juan y de Jacobo. Y los otros discípulos dijeron: mira, allá está Jesús con los 3 discípulos, y también está Moisés y Elías acompañándolo. Ahora, ¿de dónde sacaron eso de Moisés y Elías? ¿Tenían fotos? ¿Cómo lo conocieron? Bueno, son preguntas que uno se puede hacer, ¿no? Pero ahí estaba Moisés y Elías. De hecho, uno de los discípulos dijo: Señor, ¿sabes? Esto es tan emocionante, hagamos unas carpitas aquí, quedémonos aquí, quedémonos aquí. Y de repente se oye una voz del cielo y dice, ¿cierto? Este es mi Hijo amado. Que lo escucharon los discípulos. A Él oíd, a Él escuchad, ¿no? Corroborando, decirle: mira, lo que Él diga, lo que Él haga, eso, escucharlo, eso, hacerle caso al mensaje que lleva mi Hijo para ustedes. Bueno, hay tanto que decir de esto. Tal vez yo les sugiero el próximo domingo, a lo mejor podemos ver un poquito más y así completamos estos detalles y disfrutamos de esta promesa maravillosa. Amados hermanos, los que son hijos de Dios, pero también está la invitación, ¿no? Para aquellos que están lejos de Dios y no creen en Jesús. No se trata solo de un ejercicio espiritual, sino que de una experiencia espiritual que Dios permite en tu vida y te da convicción de pecado y te sella con el Espíritu Santo, que es Dios mismo viviendo en tu vida. En ese momento uno adquiere la promesa de Dios, vida eterna. Es verdad, igual voy a envejecer y todo lo demás, ¿cierto? Y voy a enfermar también, pero tenemos una promesa. ¿Cuántos años vivimos? Poquito aquí en la tierra. 60, 70, 80, mi papá murió, en verdad, a los 96. Mi mamá un poquito menos. Pero dice la Biblia que ya son cansancios, ¿no? Entonces, Dios en la eternidad con sus hijos va a rehacer el diseño original de allá del Génesis, cuando Jesús quería tener una comunión perfecta con el ser humano y con toda su creación, pero el hombre, que Dios le dio la capacidad de decidir, el libre albedrío que se llama, ¿cierto? Y el hombre decidió: ¿sabe qué más? Yo también puedo llegar a ser Dios solo. Así que olvídate, lo desobedeció, ¿cierto? Porque Dios había fijado las reglas de convivencia y el hombre las desobedeció. Que está representado por ese árbol, ¿recuerdan? Algunos dicen que es manzano, pero eso no importa. Había una regla que había que cumplir y el hombre no la cumplió. Entonces, esa transfiguración es maravillosa. Y de alguna manera nos muestra así en el futuro de lo que va a ser la vida eterna para los que creen en Jesús. Entonces, volvamos un poquito, ahí tenemos otro versículo, 11, 25, 26. Leámoslo, dice lo siguiente, Juan 11. Y este versículo está en el contexto del milagro de la resurrección del amigo de Jesús, de Lázaro. Ellos vivían en Betania, Marta y María eran sus hermanas, vivían los 3 aparentemente, no sabemos si su madre vivía o no, pero la Biblia señala a ellos 3, del 25 al 26, 11, 25 al 26, cuando dialoga aquí con Marta, con una de sus hermanas. Él le dice: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, ¿no? Aquí ya está hablando. Marta parece que estudiaba, leía la Biblia, ¿cierto? Y entendía. Respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera físicamente,
no va a morir espiritualmente. Y morir espiritualmente significa estar alejado de Dios. Ya lo dijimos, no significa que yo quedo en cero, anulado. No, voy a sufrir la distancia, el abismo, el infierno que Dios ha diseñado para los que no creen. Aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le pregunta, y ahí está la pregunta clave, ¿cierto? Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Ahí está, ¿qué creo? No estamos viendo esto. En esto creo. Aquí le hace Jesús, le pregunta, ¿crees esto? Y la palabra creer es un verbo de acción, ¿no? O sea, tú has puesto no solo sentimientos, sino que has pensado en este mensaje de salvación que puede ser suficiente para tu vida y salvarte no solo aquí mientras caminas en la tierra, sino que salvarte por la eternidad. Hermano, en el cielo allá yo me voy a encontrar con un montón de amigos, además de mi padre No hay señales en la Biblia, pero no sé si va a ser necesario, porque para nosotros una relación familiar tal vez es lo más maravilloso, ¿no? Además nuestra relación con Dios en primer lugar. Pero es maravilloso y tal vez ese es el deseo más lindo, ¿no? Cuando estamos a la distancia y a veces nos encontramos con nuestros familiares, nos abrazamos, le damos abrazos y besos. Ahora, no sé cómo va a ser en el cielo, pero seguramente va a ser mucho más que eso, ¿no? Mucho más que eso. La vida eterna, entonces, no está asociada, dijimos, a años, ¿no? Porque es eterna, sencillamente es eterna. Ahora, Juan 3:16, ya lo leímos, Juan 11:26 también, y Juan 14, del 1 al 4 también lo leímos. Entonces, yo creo que vamos a quedar hasta por aquí, hermanos, en esta meditación en el día de hoy, para cerrarlo el próximo domingo. Pero no quiero, voy a leer un versículo para terminar. La manera que yo puedo hacerme de la vida eterna no es simplemente porque soy un ser humano. Eres un ser humano a que Dios te ama, que Dios te busca, pero requiere que un acto de voluntad tuyo, que tú te vuelvas a Dios, te arrepientas de caminar dándole la espalda a Dios. A eso la Biblia le llama pecado, la separación. El único, según hemos visto y hemos definido, que puede cubrir, ¿cierto?, o saltar o traspasar ese abismo, es Jesucristo. Jesús mismo le dijo, nadie viene al Padre si no viene por mí. Es el medio, es el plan que Dios hizo. Yo no me puedo saltar a Jesús como el Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado. Es el plan que Dios diseñó. Él diseñó una habitación donde hay una sola puerta. Tú no puedes llegar a Dios a través de la ventana o por el techo, no, hay una puerta. Y Jesús le dijo, yo soy la puerta. El que quiera venir al Padre debe entrar por mí, debe entrar por mí. Esta es una figura muy linda ahí que está en el libro de Juan, ¿no? Entonces, amado amigo y hermano, especialmente los amigos, a lo mejor algunos que no han hecho esta decisión, entregue su vida a Dios a través de Cristo. De esa manera nos vamos a poder ver siempre. Por eso es tan importante compartir el Evangelio. No estoy hablando de una religión, ni de una iglesia, estoy hablando de una persona. Nosotros tenemos una relación con una persona. Yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Yo hago o no hago algo, o vivo porque amo es una relación de amor. No es una relación de miedo, aun cuando la Biblia nos ama, nos dice que debemos tener un temor reverente, digamos, colocar a Dios donde corresponde, y nosotros somos su creación. Un temor reverente, pero basado en el amor, ¿no? Un temor bien entendido, ¿cierto? Yo no hago algo malo para que Dios no me castigue. No, yo no hago algo malo porque yo amo a Dios.
Es una relación distinta. Entonces la vida eterna es vida, no es muerte. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a rescatarnos de la muerte eterna para nosotros tener vida eterna. Y eso lo dicen tantos pasajes de la Biblia. Déjeme terminar ahí con un pasaje que no lo tengo ahí, pero anótenlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Mire lo que dice este pasaje. Estas son palabras de Pablo a los hermanos de Tesalónica. Dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Bueno, voy a leer solo ese versículo, ¿no? Porque ustedes pueden leer todo el texto ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 13 hasta el 18, habla de la venida del Señor. Hay otros pasajes que hablan de la venida del Señor, pero ahí esto de la segunda venida es la consumación de los tiempos, es cuando Dios le ponga fin a la historia. Pero qué lindo, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Si fueron hijos de Dios, están con Dios. Y luego dice, para que no se entristezcan. Qué lindo, hermano. Qué linda promesa de Dios. Para que no estemos tristes. Es verdad. Yo de vez en cuando recuerdo a mi hijo y lloro también, ¿no? Es por la nostalgia, por cierto, de no poderlo tenido más tiempo. Pero luego viene el recuerdo de esta promesa. Digo, no, y la tristeza se va, el gozo vuelve. Ese gozo que solamente Dios puede dar. Entonces, amados hermanos y amigos, Dios nos ha dado solución a toda nuestra existencia. No solo aquí en la tierra, sino a nuestra existencia, si pudiéramos llamarlo así, por la eternidad, por siempre. O sea, aquellos que son hijos de Dios y han hecho una decisión por Cristo, vamos a tener que aguantarnos en el cielo también. Bueno, ya no va a haber maldad allá en el cielo, hermano. Así que vamos a dar gracias por este tiempo que han compartido, y vamos a cerrar el próximo domingo con otros versículos, porque pienso que es una de las promesas. En la Biblia deben haber cientos, ¿no? Y si no, miles de promesas en la Biblia, pero esta verdaderamente es la que nos anima cada día, ¿cierto? Porque cada paso que damos, en verdad, es un paso hacia la eternidad. Este es el plan perfecto de Dios, es un plan maravilloso. Y parece tan sencillo, pero la gente a veces, claro, donde no lee su Biblia, algunos dicen cristianos, pero no saben de las promesas, entonces se desalientan, se desaniman, etc. No, la Biblia está para animarnos. Por eso yo les invito a que lean su Biblia, háganse de una Biblia y lean ahí todo el Nuevo Testamento. Bueno, también el Antiguo, pueden leerlo también. Así que vamos a despedirnos con una oración, ¿ya? Con este versículo que dice: no se entristezcan, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, en Cristo Jesús, que significa vida eterna. Oremos. Amado Dios, gracias en esta mañana te damos con nuestro corazón lleno de alegría y de gozo, Señor, porque esta verdad, esta promesa que tú has puesto en tu palabra para alentar nuestro corazón, como dice Juan 14, versículo 1, a los discípulos cuando le dijeron: no se angustien, no se pongan tristes. Gracias, Señor, porque nuestro corazón hoy se alegra con esta verdad cimentada en la vida de Cristo, que murió pero resucitó y vive para siempre. Señor, gracias porque nosotros también como hijos hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, en un acto de voluntad profundo y sincero. Y hoy día, Señor, podemos decir: soy hijo de Dios. Si hay alguno que no es hijo de Dios y está escuchando este mensaje, Señor, trabaja en su corazón y que Él pueda ir ahora tomar esa decisión: Señor, aquí está mi vida, toma mi vida, ahora y por la eternidad. Señor, guárdanos en esta semana, permítenos disfrutar de estas promesas que tú nos has dejado en tu palabra.
y también llena todas nuestras necesidades, las que hay, Señor. Tú sabes cuáles son, de trabajo, de salud, de violencia, tantas necesidades, Señor. Y tú sabes en quiénes estamos pensando. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús, que vive para siempre. Amén, amén. Muy bien, un gusto haber estado con ustedes y busquen esa cita, léanla y vamos a seguir entonces el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Adiós.